Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más que nos concede en su gracia el poder abrir su palabra, reunirnos para adorarle y también para poder estar bajo la enseñanza de su palabra. Les voy a invitar que vayan en esta mañana a la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Continuamos desarrollando el estudio de las cartas de Pedro y estamos todavía abocados al primer párrafo, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5, que dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí nomás leemos en la palabra del Señor. El sermón que voy a compartir en esta mañana se titula Atravesando las pruebas con la mirada puesta en la gloria. Atravesando las pruebas con la mirada puesta en la gloria. Este sermón contiene 3 puntos principales. El primero de ellos es una introducción de contexto. El segundo punto se titula La gloria de nuestra herencia eterna. La gloria de nuestra herencia eterna. Y se extrae de la primera mitad del versículo 4, que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y el tercer punto del sermón se titula La garantía de nuestra herencia eterna. Y se extrae de la segunda mitad del versículo 4 y todo el versículo 5, que dice así: reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, mis amados, comienzo la introducción de contexto. Debemos recordar justamente que Pedro escribe su carta y que está dirigida a los creyentes, la mayoría de ellos judíos, que están justamente atravesando un tiempo de persecución. Son los judíos que están en la dispersión. Son aquellos que están bajo una prueba, han tenido que dejar sus lugares, han tenido que dejar sus familias, están bajo una amenaza, están atravesando una situación compleja, incómoda, complicada. La vida para ellos es difícil y a ellos les escribe Pedro.
Y la manera en la que Pedro alienta a los creyentes, justamente estábamos viendo, es haciéndolos entender que ellos forman parte de las bendiciones de la verdadera gracia de Dios. Es increíble ver que Pedro justamente los lleva por esta carta a que se enfoquen en la relación que ellos tienen con Dios y en mostrarles que están vinculados con Dios por su gracia. Y es por esto que cuando vamos en la carta de Pedro al capítulo 5 de la carta y el versículo 12, podemos encontrar que Pedro les dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Figúrense eso. Personas perseguidas, sufrientes, que reciben por parte del apóstol Pedro esta expresión: yo les he escrito a ustedes amonestándoles y testificándoles que ustedes están en la verdadera gracia de Dios. Solo tienes que ponerte en el lugar de ellos para darte cuenta justamente cómo te puede caer. Tú entenderías que en un momento de prueba alguien se acerque a decirte: mira, lo que te está pasando realmente es parte de la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Esto es la gracia de Dios? ¿No lo dirías? Pero ¿cómo si tengo tal problema, tal enfermedad, he sufrido tal pérdida, me falta dinero, me faltan recursos, me falta salud? ¿Esto es la verdadera gracia de Dios? Sin embargo, la palabra dice que Pedro a estas personas perseguidas y sufrientes los alentó diciéndoles que ellos están en la verdadera gracia de Dios. Pedro continúa amonestando a los hermanos a que atraviesen sus pruebas y que lo hagan aferrados a la verdad de que ellos son elegidos. Son los elegidos por el Padre. Y son elegidos de una manera personal. Pedro les aclara que esta elección es según la presciencia de Dios Padre. Pedro les aclara justamente que ellos han sido conocidos por el Padre con un conocimiento íntimo y salvador antes de que ellos existan. Pedro los alienta a que atraviesen la prueba aferrados a esta verdad. Pero es que esto quiere decir que esta verdad contiene todo el elemento que necesita el corazón del hombre, el corazón del creyente, para poder atravesar de una manera piadosa una prueba. Y es esto lo que tenemos que analizar. Pedro les dice: ustedes están en la verdadera gracia de Dios, no hay otra. Y comienza a desarrollarles el porqué. Mire, ustedes, a pesar de lo que están pasando, han sido elegidos de manera personal, a través de un conocimiento íntimo que se llama presciencia, por el cual Dios, antes de que ustedes nazcan, estableció con ustedes un vínculo especial, de padre a hijo. Pero Pedro, estás viendo que me están persiguiendo para matarme y me venía a decir esto, que estoy en la gracia de Dios. Esta es la manera en la que nosotros nos sorprendemos cuando en realidad no entendemos que todas las circunstancias de nuestra vida responden a su soberanía infinita sobre nosotros. No solamente les dice eso,
aparte de haber sido elegidos y aparte de haber sido preconocidos con un conocimiento íntimo y salvador, ustedes han sido santificados por el Espíritu Santo. A ustedes se les hizo renacer por la obra del Espíritu Santo. Y a ustedes se les comunicó fe y arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo. Y a ustedes se les dio justamente adopción por la obra del Espíritu Santo. Todo esto contempla la santificación. Entonces Pedro les comienza a hacer entender el por qué. ¿Por qué es que deben gozarse ellos en el tiempo de la prueba sabiendo que están en la verdadera gracia de Dios? Porque Pedro, por lo que venimos estudiando, los lleva a entender que están incorporados en una familia diferente. Es una familia totalmente distinta a toda otra familia que forma la tierra. Es la familia de Dios. Es la única familia que tiene a Dios como Padre, a Cristo como Redentor y al Espíritu Santo como agente santificante. El apóstol entonces, cuando les muestra esta verdad, los va llevando, y estoy haciendo una introducción de contexto vinculando a los sermones pasados, los va llevando justamente a que ellos, al atravesar la prueba y conscientes de esta profunda verdad, de que son miembros de la familia íntima de un Dios soberano, que con un propósito los ha hecho nacer y los tiene en la vida, con un propósito santo, Él les hace entender que ellos tienen que atravesar la prueba adorando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así les dice, adoren a Dios en el tiempo de la prueba. Ah, no, pero es que lo que a mí me surge es quejarme. Pero es que lo que la palabra te dice es que adores, no que te quejes. Ah, bueno, pero yo puedo adorar si supero lo que a mí me provoca estar viviendo mal. No, es al revés. Vas a vivir mal cuando adores, vas a vivir bien cuando adores en la prueba. Es al revés. La palabra nos está enseñando la manera de atravesar piadosamente la prueba. Pero nosotros en resistencia humana queremos que el Señor haga con nosotros el alivio del momento de la prueba, entonces después yo lo adoro. Yo le doy en la medida en que Él me da. Si me alivia, entonces yo lo adoro. Y el Señor dice, no, vos te vas a aliviar cuando me adores. Porque la manera de atravesar la prueba es adorando. Es al revés. Es al revés. Y es por esto que no encontramos muchas veces las salidas. Porque cuando estamos en el tiempo de la prueba, no estamos anclados en la verdad de que estamos en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos anclados en la verdad de que estamos en la gracia de Dios? Y bueno, automáticamente enfrentamos las pruebas observando a un Dios lejano, castigador, mentiroso, no cumple lo que Él promete. A mí siempre me trata mal, por más que trate bien a fulano, a sultano, pero a mí siempre me trata mal. Para salir verdaderamente de una manera piadosa de un tiempo de prueba, en primer lugar debes entender que Dios ha tratado contigo de una manera absolutamente íntima y especial y que Él es dueño soberano de tu vida. Pedro les hace ver que deben adorar a Dios. Les hace ver que lo deben adorar porque Él ha sido el promotor de proveerles el nuevo nacimiento. Él se los dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ustedes han nacido de nuevo por la obra de gracia de ese Dios soberano.
O dicho de otra manera, les está diciendo, ustedes ya no pertenecen al reino de las tinieblas, que no tiene contacto con Dios, que no tiene comunión con Dios, que no tiene amistad con Dios. Ustedes ahora pertenecen al reino de la luz, que tiene contacto con Dios, que tiene amistad con Dios. Él te ha ligado al poder que Él tuvo para resucitar a Cristo. Esto quiere decir, debes adorar a Dios porque Él te ha hecho nacer de nuevo, dándote la garantía de que así como Cristo resucitó, tú resucitarás. Y esa es la conexión que Pedro usa. Pero, pastor, pero así debo atravesar la prueba, pero yo espero otra cosa. Yo espero que si no tengo dinero tenga mucho. Y yo espero de que si mi auto no anda bien, Él me dé uno nuevo. Y yo espero de que si... Pará. Pedro enseña otra cosa. Pedro enseña que tú vas a poder atravesar la prueba de una manera piadosa cuando entiendes que no hay una sola circunstancia en tu vida que no responda a un propósito perfecto y eterno. Y que si atravesás una falta o si atravesás un momento de dificultad, Dios está forjando tu carácter para llevarte a parecerte más a Cristo. Y eso no se logra fuera de la prueba. Todo este lenguaje que Pedro usa les indica a los creyentes sufrientes que ellos forman parte de una familia que tiene a Dios como Padre, que es absolutamente soberano sobre todos los momentos que atraviesa su familia y que Él está pendiente, en control absoluto y completo de todo lo que ocurre. Pedro les indica que el propósito que el Padre tiene para con su pueblo elegido es madurarlos paulatinamente, llevándolos a que se parezcan a su hermano mayor, Jesucristo. Ese es el hermano mayor de esa familia. Haciéndolos semejantes a Él. Y una de las maneras en las que Dios busca que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo es en la obediencia que Jesucristo tuvo, representándonos en la tierra como hombre a los propósitos del Padre. Él, cuando se encarnó y nos representó para ir a la cruz, fue obediente hasta el fin. Por lo tanto, el momento de la prueba nos lleva a nosotros a adquirir una copia más fiel del carácter de Jesús en su sumisión al mandato del Padre. Pero yo no quiero atravesar la prueba. Eso es parte de lo que el Señor corrige con la prueba, que no quieras la prueba. Y quiero llevarte en esta mañana a meditar. Mi amada iglesia, ¿tienes claro tu lugar en la familia de Dios? ¿Te sientes miembro de la familia de Dios? Sentirse parte de la familia de Dios es mucho más profundo que sentirse parte de una iglesia local. Sentirme parte de la familia de Dios es tener una íntima relación con Dios como mi Padre. Eso te lleva a no cuestionarle los momentos que tú vives. Eso te lleva a rendirte en adoración a pesar del dolor. ¿Eres plenamente consciente de que formas parte de una familia que está marcando a una sociedad en tinieblas con la única luz, la luz que viene del cielo? ¿Eres consciente de que eres el centro de ataque de los hijos de la serpiente que aborrecen a la iglesia?
Pedro les escribe a gente aborrecida, perseguida. No le escribe a gente querida. Le escribe a gente desechada, aborrecida, perseguida, odiada, con ganas de matarlos. Por eso los perseguían, por eso tenían que ir. Sin embargo, les dice, ¿saben? Ustedes están en la verdadera gracia de Dios. ¡Ay, pero pues cómo puede ser eso si eso la Biblia no lo dice! ¿No lo dice? Génesis 3:15 sí lo dice. Dice que los hijos de la serpiente, o que la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer, el hijo que vendrá de la mujer, le va a herir en la cabeza con una herida de muerte. Y es todo el recorrido bíblico que muestra que verdaderamente el pueblo de Dios ha sido aborrecido, ha sido perseguido, ha sido desechado, ha sido castigado y lo seguirá siendo. Y entonces esto se constituye para ellos en una prueba de fe. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿Verdaderamente soy miembro de esa familia de Dios que está siendo perseguida o no lo soy? Eso es lo que tú te tienes que cuestionar. Y si tu respuesta es positiva, debes atravesar la prueba en piedad, adorando a Dios a pesar del dolor. Pero Pedro, y ahora nos introducimos al segundo punto del sermón, no solamente que les habla justamente con todo este lenguaje de que ellos forman parte de esta familia de Dios, sino que ahora les dice cuál es el destino final de esa familia. Él les habla de una herencia a la cual estamos conectados. Es una herencia eterna. Y justamente se lo dice a personas que han perdido su herencia. Imagínate, ¿no? La situación, ¿no? La casa que te costó tanto tiempo y tanto sacrificio hacer, años tras años, ahorritos tras ahorritos y dele, y horas de trabajo y horas extras, y esforzarte y que venga un ejército y te diga, déjala, te vas. ¿A dónde? Si no tengo dónde. Mira a mi mujer, mis hijos, te vas. ¿Pero y dónde me meto? Te vas. Y te engaño, te vas. ¿Te vas o te mato? ¿Adorar a Dios? Sí. Nosotros no medimos la dimensión de la profundidad que tiene lo que Pedro está diciendo. Porque Pedro le está hablando a gente que perdió su herencia, pero él les dice, estás en una familia que tiene una herencia que no se pierde jamás. Es por eso que este texto dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, porque ellos estaban atravesando el enorme dolor de darse cuenta que todo lo que puedan haber tenido en la tierra pecadora, perdida, caída en este mundo, es una herencia corruptible, es una herencia contaminada y es una herencia que de hoy para mañana o por cualquier suceso se puede marchitar. Pero Pedro lo que hace por el Espíritu de Dios es mostrarle la contracara de ser miembros de una familia celestial. Todo lo que el mundo te quita, todo lo que por estar en el mundo se marchita, todo lo que por estar en esta tierra perece, el Señor te lo ha dado de una manera perfecta. Tú eres miembro de una familia que tiene lo que ninguna persona que no es miembro de esa familia puede nunca llegar a tener, y es una herencia en los cielos. ¿Cómo se aclara, no? Esto es lo que hace Pedro.
Pero entonces quiere decir que por más que yo haya perdido el sacrificio y por más que yo sigo siendo rico sin perder nada, no, tienes mucho más. Tienes lo que nadie tiene. De hecho, ellos no fueron desprotegidos por el Señor, fueron desarraigados de sus propiedades y de sus herencias, pero el Señor les dio otro lugar donde estar. Pero ellos están atravesando el momento de la prueba, esta prueba de fe. La palabra herencia, justamente, que es la que resalta en este texto, es una palabra que significa una riqueza transmitida o un legado que se transmite para alguien que es miembro de la familia. Y cuando Pedro utiliza esta palabra herencia, sin duda, lo conecta con un lenguaje del Antiguo Testamento. Y lo conecta con un lenguaje del Antiguo Testamento porque él justamente está tratando con personas que verdaderamente están acostumbrados a escuchar el tema de la herencia. Pedro les estaba predicando justamente a creyentes habituados a leer el Antiguo Testamento. Y la palabra justamente que se traduce herencia aquí es cleronomía, es una palabra que transmite la misma idea de lo que era el reparto de la tierra que Dios hizo para con el pueblo de Israel en el tiempo pasado. Todas estas parcelas de terreno en donde Dios acomodó a su pueblo, excepto la tribu de Leví que no recibió tierra, porque eran los sacerdotes y porque Dios había determinado que por dedicarse ellos a la obra del sacerdocio, a la obra de Dios, no les iba a dar una parcela de tierra porque no los quería trabajando en las cosas de la tierra. El Señor les dijo a los de Leví: yo seré la herencia de ustedes. Eso quiere decir, yo me voy a encargar de que a ustedes no les falte, ustedes ocúpense de ministrar mi palabra al pueblo. Y yo me voy a encargar de que a ustedes no les falte. Yo seré su herencia. En el libro de Josué, el capítulo 13, el versículo 32 y 33, podemos ver esto. Dice: esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. La palabra herencia, heredad, Pedro la aplica haciendo justamente una analogía de lo que ellos estaban habituados a escuchar, de haber recibido una herencia por parte de Dios. Y de hecho, el Dios eterno apunta hacia la herencia celestial, que es propia de una relación íntima que Él tiene con los herederos, dándole al pueblo escogido esa herencia terrenal. Dicho de otra manera, todo lo que podemos leer que el Señor actúa y hace con el pueblo de Israel fue como una representación de su vínculo íntimo con un pueblo que Él escoge para darle una herencia eterna. Y Pedro lo que está haciendo es tomar esta analogía y decirles, de la misma manera en la que Dios quiso mostrar su carácter relacional con el pueblo en la antigüedad y les dio la herencia prometida y les repartió la tierra, bueno, de la misma manera, ustedes tienen una herencia, pero mucho mejor. Es una herencia celestial, es eterna.
Todo el Antiguo Testamento afirma repetidas veces, bajo el Antiguo Pacto, que el pueblo de Dios, que representaba justamente al pueblo de Dios, recibió una herencia. Y es esto lo que debemos nosotros entender. Este Dios, que es Padre, tiene una herencia para sus hijos. Y si tú estás dentro de la familia de Dios, debes saber que hoy tú tienes una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuántas habitaciones tiene, pastor? No, no se trata de habitaciones. ¿Qué superficie tiene el jardín? ¿Tiene pileta? ¿Quincho? No va a hacer falta nada de eso ahí. Solo quiero decirte que la palabra habla de que ese Dios que escoge en la eternidad a alguien no lo deja nunca. Todo este lenguaje habla de que esa familia tiene vínculo eterno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los ángeles santos y con todo el pueblo escogido de Dios, en una unidad indisoluble de disfrute y de gozo eterno. Esa es la casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. No hará falta el Google Maps para ubicar tu casa allí. Eso habrá pasado todo. Esto es lo que nos dice Pablo cuando nos relata la conversión de él en el libro de los Hechos, el capítulo 26 y el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando Pablo relata su conversión, automáticamente muestra que en todo lo que le ocurre en la gracia de Dios que lo salva, es que los ojos de él fueron abiertos, es que él nació de nuevo, él estaba en tinieblas, pero ahora ha sido liberado de las tinieblas, de la potestad de Satanás y ha sido trasladado a la libertad del reino de Dios. Pero Pablo dice, algo que me ocurrió es que ahora yo tengo parte en la herencia que solo tienen los santos. Este lenguaje es tremendo, es el mismo que usa Pedro. Por eso Pedro les dice, el Señor temporalmente los tiene bajo una prueba de fe. Les desarraigó lo material, pero les está mostrando que no perdieron nada, que tienen una herencia que es celestial. Ah, usted puede decir, sí, claro, pero hay que estar con los chicos. ¿Vos crees que no tuvieron techo? Claro que lo tuvieron. Dios no los dejó en la calle. Les probó la fe y se comportó siempre como padre, que es otra cosa. Claramente entonces el apóstol Pablo expresa que quienes nacen de nuevo de las tinieblas a la luz y que por ende reciben por la fe el perdón de pecados, reciben parte en esa herencia que solamente es para los que Dios santifica. Y esto es algo tremendo. Y de la misma manera podemos ver cuando el escritor a los hebreos nos enseña que todos aquellos que son llamados a la salvación por el Señor reciben la promesa de la herencia eterna.
Y en Hebreos 9:15 el escritor dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pablo habla de que los santificados solo tienen la herencia eterna. El escritor a los hebreos habla de que solamente los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Y Pedro les está diciendo: ustedes fueron elegidos, fueron santificados, por lo tanto tienen esa herencia eterna. Esto quiere decir que el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos perseguidos, y el escritor a los hebreos les recuerda a los hermanos perseguidos, y el escritor Pedro les recuerda a los hermanos perseguidos que en medio de la persecución debían alabar a Dios y debían esperar con paciencia esta herencia eterna prometida por un Dios que no miente. Tal como el mismo Pedro se los aclara en la misma carta más adelante y que llegaremos a desglosar, 1 Pedro 4:13, cuando él les dice: sino gozaos. Esta es la actitud piadosa de atravesar esa prueba del desarraigo. Con gozo, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es tremendo lo que Pedro les está diciendo. El gozo de ustedes al atravesar la prueba y saber que tienen una herencia es saber que en este tiempo terrenal Dios los está llevando a que sean participantes de los padecimientos de Cristo. Es como ponerles la camiseta que los identifica con el propósito redentor del Padre. Es mostrarles a través de las circunstancias de la vida que ustedes están siendo moldeados a la imagen de Cristo. El Padre no lo va a hacer con los que no santificó, no los va a hacer con los que no eligió. Son ustedes los que deben ser probados en la fe para ser moldeados a la imagen de Cristo. Y eso provocará que, como han estado identificados con el Padre y con el Hijo en sus pruebas, serán los que disfrutan la gloria venidera. Pedro les hace entender que hasta que llegue ese momento, Dios desarrolla en nosotros un largo proceso de madurez, el cual solo aplica y solo se desarrolla en sus hijos. Y el propósito que Dios tiene es el de conformar la conducta de cada uno de sus hijos, para que cada vez, día a día, sea más coherente con la herencia eterna que ya posee ese hijo suyo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, la prueba de fe te lleva a que cada vez se corte de manera invisible un lazo más, una cadenita más, una soga más que te ata al amor por lo terrenal. Ah, pastor, pero usted me quiere decir que el Señor me va a hacer pasar hambre. No, te va a dar. Y tampoco que no voy a tener techo. No, sí te lo va a dar. Él no va a desamparar a sus hijos, y de hecho, yo no veo en ningún lugar de la Biblia que se encuentre el relato que diga que estos pasaron hambre o no tuvieron casa. ¿Saben por qué? Porque si hay un texto que dice lo contrario, no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, tierras por mi causa que no reciba más en esta vida. En esta vida.
y en la vida venidera la herencia eterna. ¿Qué atravesaron? La prueba de fe. El hecho de decir, lo tenía, era mío, lo perdiste, y ahora dejás de amar a Dios. Ahora se te cayó el amor por el reino y por la causa. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Cuán arraigado estamos a lo que perece. Es por eso que Pedro, cuando les habla, les dice, si ustedes atraviesan el desarraigo de una manera piadosa, paulatinamente el Padre está forjando en ustedes ser más coherentes como poseedores de una herencia eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés lo que tenés, pero nunca tenés el corazón en lo que tenés, sino que lo tenés en el cielo. Cuando avanzamos en la carta, en el capítulo 5 y en el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no se nos dice cuánto, pero esta carta va emitida justo en el momento caliente, diríamos. Ahí donde las papas hierven en la olla a presión, con la válvula que echa el vapor. ¡Uy! Que parece que va a explotar. Yo cuando era chico y la veía a mi mamá cocinar en esa olla tenía miedo. Ya tenía esas ideas medios así matemáticas. Digo, si se llega a trabar esa válvula. Era chiquito. Volamos todo. La olla a presión de la vida es en donde el Señor produce la mejor comida. Y es que sus hijos dejen de amar lo que realmente no se debe amar. Y que sus hijos se anclen en un amor profundo por el único que es digno de ser amado, que es Él. ¿Es esto exactamente lo que Pablo, y termino el texto de Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca? El mismo Pedro les está diciendo, ya llega, tranquilo, va a venir el alivio, pero atravesá con piedad el momento de la presión. Es lo que Pablo les está diciendo a los colosenses. Cuando él les escribe en el capítulo 3 y versículos 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, es todo el mismo lenguaje, pero dicho de otra manera. Pedro les dice, ustedes fueron elegidos, fueron santificados, Él los hizo renacer y ahora les ha dado una herencia. Pablo a los colosenses se lo dice de una manera muy similar, pero con la misma enseñanza. Si ustedes han resucitado con Cristo, si han sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a la vida eterna, a la vida de Dios, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sin embargo, a toda esta descripción tan profunda que Pedro hace de que somos herederos, de que tenemos una herencia, y de que esa herencia que tenemos no la corroe el tiempo, no la puede limitar, no la puede destruir, y es tuya. Pero hace un alto y para, como decimos así, ¿no? Para la pelota en el área, pensa un minuto. ¿Has pensado cuántos hoy ya están en ese lugar? No el lugar definitivo,
porque ese lugar definitivo será habitado en la segunda venida, lo voy a explicar. Pero en la presencia del Señor, ¿sabes cuántos hay que ya están en esa herencia eterna? Que ya pasaron todas estas preocupaciones. ¿Sabes cuántos hay que ya están disfrutando de Cristo? Que hace horas o meses estaban con nosotros. Y así seremos noticias. Uy, ¿te acordás de aquel? ¿Te acordás del pastor Ariel cuando vivía? Che, qué vozarrón que tenía, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro! Cómo gritaba cuando predicaba y qué larguero que era. Y las cosas que decía. Y ya estás allá. Solo eres un recuerdo. Lo único que vas a tener para siempre es esa herencia. A esta descripción tan profunda que Pedro hace se le suman calificativos a través de los cuales él quiere expandir el concepto. Esta herencia es incorruptible, esta herencia es incontaminada y esta herencia es inmarcesible. Eso les dice Pedro. En primer lugar, el primer calificativo incorruptible para que ellos tomen conciencia de esta herencia es lo que se opone a la herencia que ellos habían perdido temporalmente. Es una herencia que está sujeta a destrucción, que se degenera. Hoy la tenés y es tuya. Pero ¿te diste cuenta cuando pasás por un barrio y decís, pero qué pena, semejante casa preciosa y abandonada? ¿Qué? ¿No te ha pasado pasar por algún barrio? Y sí, porque el dueño tiene a lo mejor 100 propiedades y está viviendo en el exterior, es un empresario y tiene la casa cerrada, pero se está destruyendo porque se corrompe con el tiempo. ¿Qué tiene? Tierra, los yuyos altos, telas de araña, humedades, la pintura que se empieza a descascarar. Pero cuando Pedro quiere hacerles tomar conciencia de lo que significa ser miembros de lo eterno, él aplica la antítesis. Tu herencia tiene un calificativo, es incorruptible. Aftartón es el término griego. Significa que no se degenera. Significa que no muere. Significa que no está sujeta a degradación, a destrucción. Pero pastor, ¿y por cuánto tiempo? Eterno. Eterno. No hay tiempo. Tampoco habrá cansancio de disfrutar de eso por tanto tiempo. El contraste aquí es que esta herencia espiritual que tenemos como iglesia no se perderá como ocurrió con la herencia de los israelitas, que vino pero que se fue por causa del pecado. Tuvieron tierras, pero fueron invadidos. Año 722 a.C., todo el reino del norte. Año 586 al 605 a.C., todo el reino del sur. Los asirios al reino del norte. Nabucodonosor comenzó con los saqueos al reino del sur. Y lo que era una herencia se perdió por el pecado. Pero lo que Pedro está diciéndole a esta gente que sabe que la herencia se pierde por el pecado es: ya eres dueño de una herencia incorruptible. ¿Luchás para tapar la gotera del techo? Allá no. ¿Te cuestan las rentas, los juicios y las intimaciones? Allá no. ¿Es duro pintarla porque se descascara y se despinta? Allá no. ¿Te queda chica?
Es difícil de lavarla porque es grande, allá no. Te la saquearon porque la tenía cerrada, allá no. La perdiste por un remate, allá no. Pedro les está diciendo, dejen de amar lo que el tiempo corroe. Pongan la mirada en la gloria eterna y atraviesen la prueba como hijos de Dios. La herencia eterna de los creyentes en el cielo, que se va a revelar en la segunda venida de Cristo, es un tesoro glorioso que nunca se perderá. El segundo calificativo es justamente una antítesis de lo que ocurría con el problema que ellos atravesaban y que el Señor lo estaba controlando, Él los estaba metiendo en esta prueba. Esa herencia que ustedes tienen, dice Pedro, es incontaminada. Amianton es el griego desde el cual se extrae la palabra, incontaminada. Y esto significa que la herencia eterna que tenemos se mantiene permanentemente sin mancha, permanece pura para siempre. Es el calificativo que contrasta con el deterioro que el pecado ha provocado en un mundo que está todo caído y deteriorado. Allí están nuestros bienes, en un mundo que pende de un hilo. Pedro lo dice, por la palabra de Dios están reservados los elementos que se van a quemar y arder. Todo lo que se ve está reservado por la palabra de Dios para ser quemado por el fuego. Se los dice más adelante, les está diciendo, no se arraiguen a lo que el pecado destruye. Pongan el corazón en la herencia celestial. Es exactamente lo mismo que Pablo les enseña a los romanos en el capítulo 8, versículos 20 al 22, porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La esperanza nuestra no está acá. Hay alguien que permitió que el pecado arruine todo esto. Entonces Pedro les está diciendo, ustedes que son miembros de una familia que ha sido librada del pecado, se van a anclar en poner su corazón en las cosas que están contaminadas y que están arruinadas y dejan de gozarse de tener el corazón en las bendiciones eternas. Ese es el sentido. Pablo se los dice a los romanos. El mundo entero fue sujeto justamente a vanidad, pero con un propósito de esperanza. Es para que ese pueblo de Dios tenga su esperanza en lo que viene y no tenga su corazón en el más acá, sino en el más allá. Así tiene que vivir la Iglesia Bautista Corandeo y toda otra iglesia que proclama al Señor. Porque también la creación misma, dice la palabra, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Decime, mi amado, en esta mañana sentís mucho amor por el deseo de los ojos. ¿Te desvivís por un poquito más? Poner el corazón en la tierra provoca experimentar la misma sensación de los que se pasan horas pretendiendo abrazar el viento con las manos. La misma frustración que te provocaría si te pediría a ti en esta mañana que me entregues un puñado de viento, es la que vas a experimentar si tienes anclado tu corazón en una tierra contaminada. Sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. El apóstol Juan también lo menciona de una manera clara cuando dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Todo esto lo sabemos, pero nuestro corazón ama lo que es del mundo. Pedro les hace el contraste y muestra que la herencia eterna prometida no tiene contaminación, tal como Pablo se encarga de enseñarle a los de Colosas ahí en el capítulo 1 y versículo 12, cuando dice con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No hay contaminación, esa herencia está en luz. Y el último de los calificativos que Pedro utiliza es que esa herencia no solamente es incorruptible, no solamente es incontaminada, sino que es una herencia inmarcesible. El griego allí es amaranton. Esta expresión es usada justamente en el griego para referirse a una flor que no se podía marchitar y que no podía morir. Una casa que es refulgente, un lugar que es maravilloso, puedes verlo como un bosque árido y seco o como una tapera con el paso del tiempo. Pedro está haciendo el contraste y está mostrando que la herencia celestial no se marchita, es eterna. Pedro les sugiere a los creyentes que tenemos una herencia que nunca perderá su gloria, nunca perderá la magnificencia de su gloria, porque no está compuesta por ninguno de los elementos decadentes que están en decadencia en este mundo pecador. No hay decadencia en la gloria del reino celestial. Y es lo que Pedro escribe en la primera carta, el capítulo 5 y versículo 4, cuando él les dice a los hermanos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y quiero llevarte en esta mañana a la reflexión, mi amado hermano. ¿Tú crees de todo corazón en esta mañana que eres propietario por gracia, no por tus méritos, de una herencia eterna, incorruptible, incontaminada e inmarcesible? Ah, pero por supuesto, pastor, ¿cómo no voy a creer yo eso? Mira, si no, no vendría a la iglesia. ¿Y por qué lloras tanto por lo que no tenés? ¿Por qué en tu escala de valores las cuestiones del reino siempre están por debajo de las cuestiones materiales, si eso es tan verdadero? Otra pregunta que me hago, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasás con tu mente en la producción material y cuánto tiempo pasás con tu mente en la producción espiritual? ¿Cuánto de tu vida tiene el reino terrenal y cuánto de tu vida y de tu corazón tiene el reino celestial? ¿Vives el tiempo de prueba reclamándole a Dios que te dé un mejor pasar? Solo porque piensas que esta es la única vida la cual tú puedes disfrutar. Vida y una sola, oímos por ahí. Vivila, disfrutala. Vida y una sola. Expresiones sin fe que necesitan prueba.
En la medida en la que tú creas que esta es tu vida, en esa medida serán tus reclamos cuando pases por las pruebas que el Señor da para desarraigarnos del amor a esta vida. ¿A qué estás más aferrado en esta mañana? ¿Al más acá o al más allá? Si el Señor permitiera una circunstancia geográfica o social por la que debiéramos abandonar nuestros bienes ya ahora, ¿te sostendrías con gozo confiando en que el Señor tiene una herencia para ti que jamás se perderá? Él es nuestra herencia. Si tienes que salir de un lugar, el dueño de la tierra ya tiene otro. Pero aparte tiene tu herencia eterna, que nunca acabará. El punto es cuál es nuestro vínculo con Él. Ese es el que está tocando Pedro. ¿Tu confianza está plenamente en un Dios que interviene sobre ti, que te trata como a padre y que contempla tus necesidades? ¿O tu vínculo con Él es un vínculo desconfiado, pretencioso, descalificante, quejumbroso, incómodo? Si es así, en esta mañana pide perdón. El Señor nunca dejó de ser Señor de sus hijos. Y cuando atravesamos la prueba, Él nunca deja de ser Padre. Pero en tercer lugar, Pedro habla de la garantía de nuestra herencia eterna. Y es por eso que en la segunda mitad del versículo 4 y el 5 él dice: esta herencia está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso la prueba de fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el apóstol añade un concepto aún más profundo. No solamente revela la naturaleza de esta herencia, sino que revela la seguridad que provee esta herencia. Solo porque él dice que está reservada en los cielos. Y esto significa que la naturaleza de esa herencia es fija, es inalterable, y que también lo es ese lugar. Y la palabra reservada significa que está guardada, que está vigilada por Él. Y la forma en que tiene el verbo justamente en el original habla de que es una herencia ya existente, pero controlada, vigilada cuidadosamente en los cielos. Recuerdan las palabras del Señor: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, pero si me fuere y os preparare el lugar, yo vendré, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el cuidado. Es una herencia cuidada, vigilada, preparada para el pueblo de Dios. Es exactamente por esto que el Señor advierte y dice en San Mateo 6, 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es por esto que el apóstol hace referencia a que esta herencia está en los cielos, haciendo alusión a que es el lugar más seguro en todo el universo. Por esto mismo, por esta herencia y la seguridad que tenemos de ella, es que
Juan, cuando escribe el Apocalipsis, él dice en el capítulo 21 y versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pedro se encarga de mostrar que esta herencia está guardada. Pero él no solamente dice que la herencia está guardada, sino que él los vincula a esa protección y les dice, ustedes son guardados para llegar a la herencia. Son guardados por la fe, ahí lo dice. Son guardados por la fe. Y ese es el motivo por el cual Pedro les revela por qué Dios los prueba. Para mostrarles, a través de la firmeza que ellos tienen en la prueba, que la fe que ellos tienen en el Dios que no los desampara es el sello de que heredarán esa herencia. La prueba es entonces un medio por el cual Dios informa a su pueblo la naturaleza gloriosa de la fe depositada en el momento de la salvación, para que su pueblo se goce en saber que si atraviesa de la misma manera que Cristo el tiempo de la prueba y del dolor, de la misma manera heredará la gloria que Cristo entregará cuando Él nos venga a buscar y a establecer el reino glorioso y final. ¿Qué hace Pedro en este último texto? Él les está diciendo claramente, ¿quieren saber ustedes? No solamente que el Señor ha protegido la herencia, sino que ustedes están siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, justamente para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero es el aspecto futuro de la salvación, es el último eslabón de la redención, es en el momento de la segunda venida, es en donde ocurre la transformación de nuestro cuerpo terrenal, es en donde ocurre la creación de cielos nuevos y de tierras nuevas, y es el momento en donde el pueblo de Dios hereda su herencia eterna de manera definitiva. Por lo tanto, Pedro está mostrando que al ser escogidos hay por gracia una actitud indisoluble. No se la puede romper, no se la puede excluir. Es el hecho de que Dios sea provisor y protector al mismo tiempo y que nosotros estemos guardados en su provisión y en su protección. ¿Él proveyó la vida eterna? Sí. ¿Él te guarda para que la heredes? Sí. El único resultado es que tú irás a esa gloria. Y para terminar solamente reflexionamos en esto. Dime, mi amado, ¿vives el gozo de saber que tú tienes una herencia que está guardada por Dios en los cielos? ¿Lo vives con gozo o vives siempre en la queja? Todavía no llegó, todavía falta. En la vida yo quería que me fuera de otra manera. La verdad que yo esperaba mucho más de Dios para mí en esta vida. ¿Alguna vez se te ocurrió decirlo? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene el otro? ¿Alguna vez te pasó? Todos estos son vestigios de la frustración de no entender que eres heredero de esa gloria y que eres hijo de un Dios que está en el control de tu vida. ¿Tienes seguridad plena de tu salvación futura cuando piensas seriamente en su segunda venida?
O a veces cuando se habla de la segunda venida, ¿te genera algún temor o estrés? Si la segunda venida de Cristo te genera temor o estrés, revisa primero tu salvación, segundo tu santidad. Tu salvación porque tenés miedo de quedarte fuera, tu santidad porque sabés que no estás caminando como se debe. ¿Experimentás el poder de Dios guardándote para dicha herencia? ¿Lo experimentás a su poder en tu vida? ¿O es una teoría? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo puedo hacer para experimentar el poder de Dios si Él no baja a mostrarme lo fuerte que es? No. Vos experimentás el poder de Dios guardándote cuando vos, por más dura que sea la situación, ni se te ocurre pensar dejar a Cristo. Ni se te ocurre pensar dejar las cosas del reino. Ni se te ocurre pensar irte al mundo. Señor, dice Pedro, ¿a quién iremos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque les hablaba de la profundidad del reino y de lo que había que dejar y de lo que había que sufrir por Cristo. Muchos empezaron a ir, uno para un lado, otro para el otro. Y el Señor les dice a los suyos, a los íntimos, bueno, váyanse ustedes también, ¿quieren? Y el que reaccionó fue Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes esa herencia. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dime, mi amado, ¿dónde está tu corazón? ¿En el más acá o en el más allá? ¿Has perdido perdón por tus pecados? Si hay alguien que todavía no está en el reino, que no tiene esa herencia, sepa que Cristo es el Salvador y el Señor de todo aquel que cree en Él. ¿Aún estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Aún estás en el disfrute del engaño, de la mentira, del mal pensamiento, de la mala acción, de la rebeldía? Arrepiéntete, ven a Cristo. Arrepiéntete, pide perdón. Tendrás en esta mañana parte en la herencia que solo es para los santificados. ¿Eres creyente? ¿Y estás viviendo con un amor desesperado por lo que podés tener? Pedí perdón en esta mañana. Ancla tu corazón en la herencia que no se corrompe con el tiempo. Y decirle, Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tenemos esta herencia con una naturaleza gloriosa. Una herencia que está guardada, reservada. Nosotros guardados por la fe para llegar a ella. Es el poder tuyo el que nos lleva a vivir en fe a pesar de la prueba y te damos gracias por ello. Tú nos vas acompañando paso a paso hasta entrar en la gloria. Y deseamos, Señor, que más allá de nuestras pruebas y dificultades terrenales, nuestro corazón pueda estar anclado en ti, gozando y disfrutando de la comunión contigo, mostrándole al mundo que nos rodea a Cristo en todo su carácter de santidad, de obediencia, de misericordia, de piedad. Sabemos que esto te glorifica a ti y que también produce nuestro gozo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.